El sótano que no existía. Capítulo 1. Los golpes bajo la casa. La lluvia comenzó exactamente a las 2:13 de la madrugada. No era una lluvia normal. Era de esas que golpean las ventanas como dedos desesperados intentando entrar. Claudia despertó sobresaltada cuando escuchó el primer golpe. Toc. Abrió los ojos lentamente. Su habitación estaba completamente oscura, excepto por los destellos azulados de los relámpagos que iluminaban el techo por segundos. Pensó que el ruido venía de la calle. Entonces volvió a escucharlo. Toc, toc, toc. Más fuerte, más profundo, como si alguien estuviera golpeando desde abajo. Claudia se incorporó en la cama, confundida. Vivía sola desde hacía 6 meses en aquella vieja casa heredada de su abuelo, una construcción antigua a las afueras del pueblo de San Jerónimo. La casa jamás tuvo sótano, eso lo sabía perfectamente. Su abuelo siempre decía que el terreno era demasiado húmedo para construir debajo, y aún así, los golpes venían desde el piso. Claudia tragó saliva y miró el reloj. 2:14 a.m. El sonido cesó de repente. El silencio fue peor, mucho peor, porque en medio de la lluvia comenzó a escuchar algo distinto, un murmullo, muy bajo, tan bajo que al principio creyó que era el viento colándose por las rendijas, pero no, era una voz masculina, y estaba diciendo algo repetitivo, algo lento, salir. El corazón de Claudia comenzó a latir con violencia. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Debe ser la televisión de algún vecino, susurró intentando convencerse, pero sabía que mentía. La casa más cercana estaba a casi 1 kilómetro. Entonces el piso volvió a vibrar. Toki, toki, toki. Ahora debajo de su cama. Claudia ahogó un grito y apartó las piernas rápidamente. La voz sonó otra vez, más cerca, más clara. Por favor. Un olor horrible llenó la habitación. Tierra mojada, madera podrida y algo más, algo parecido al olor de carne descompuesta. Claudia salió corriendo del cuarto y encendió todas las luces del pasillo. Las bombillas parpadearon varias veces antes de estabilizarse. La vieja casa crujía con la tormenta. Cada sombra parecía moverse. Cada rincón parecía observarla. Entonces recordó algo que su abuelo le había dicho años atrás cuando ella era niña. Si alguna vez escuchas golpes debajo de la casa, no abras nada. En ese momento no lo entendió. Ahora sí, y el miedo comenzó a transformarse en auténtico terror. Claudia fue hasta la cocina temblando y tomó un cuchillo del cajón. Intentó llamar a la policía. Sin señal. El celular estaba muerto. La tormenta empeoró. Los truenos hacían vibrar las ventanas. Y entonces ocurrió. La alacena del fondo se abrió sola, muy lentamente. Claudia retrocedió. La puerta rechinó hasta revelar la oscuridad del interior. Y detrás de las latas viejas y cajas polvorientas, había una puerta, una pequeña puerta de madera. Nunca había estado ahí. Claudia estaba segura. Vivía en esa casa desde hacía meses. Había limpiado esa cocina decenas de veces. Aquella puerta no existía. Un relámpago iluminó el lugar. La puerta tenía marcas, arañazos, muchísimos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente desde adentro. Entonces, los golpes regresaron, ahora violentos, descontrolados. ¡Toc, toc, toc, toc! La pequeña puerta comenzó a sacudirse. El marco crujía. La voz ya no susurraba, ahora gritaba. ¡Abre! Claudia comenzó a llorar del miedo. Retrocedió lentamente mientras apuntaba el cuchillo hacia aquella cosa. Entonces, vio algo salir por debajo de la puerta. Un dedo. Pálido, largo, demasiado largo para ser humano. La uña estaba negra y arrancada hasta la carne. El dedo comenzó a rasguñar el suelo lentamente mientras una respiración húmeda emergía desde la oscuridad. Tengo frío. Claudia soltó el cuchillo. El dedo se movió más rápido, buscando, tanteando, como si supiera exactamente dónde estaba ella. Entonces, todas las luces de la casa se apagaron.
La oscuridad fue absoluta, y en medio de esa negrura, Claudia escuchó algo justo detrás de ella, una respiración lenta, profunda, pegada a su oído, y una voz distinta, una voz anciana, la voz de su abuelo muerto. No debiste regresar a esta casa. Capítulo 2. Lo que vivía bajo la casa. Claudia quedó paralizada. La respiración detrás de ella era real. Podía sentir el aire helado rozándole el cuello. Y aquella voz era idéntica a la de su abuelo. No, debiste regresar. Claudia giró de golpe con un grito ahogado. No había nadie, solo oscuridad, la lluvia golpeando las ventanas y el sonido húmedo de algo arrastrándose en la cocina. Entonces volvió el relámpago. Por un segundo toda la habitación se iluminó y Claudia lo vio. Una figura alta y delgada parada frente a la alacena, demasiado alta. Su cabeza casi tocaba el techo. Tenía brazos larguísimos y la piel gris pegada a los huesos como papel mojado. Pero lo peor era su rostro, o lo que quedaba de él. La boca estaba abierta hasta más abajo del pecho, llena de dientes humanos acomodados en filas imposibles. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran los de su abuelo. La luz desapareció. Todo volvió a quedar negro. Entonces la criatura sonrió. Claudia pudo escucharlo. Ese sonido húmedo, el crujido de dientes. Después, la cosa comenzó a caminar hacia ella. Tac, tac, tac. Las articulaciones sonaban al revés, como si sus piernas estuvieran rotas. Claudia reaccionó y corrió hacia las escaleras mientras la criatura soltaba una risa baja y enfermiza. Subió al segundo piso tropezando. Las luces seguían apagadas. La tormenta hacía vibrar toda la casa. Detrás de ella, los pasos aumentaron de velocidad. Tac, 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 tac. No caminaba. Subía corriendo. Claudia llegó a su habitación y cerró la puerta de golpe. Empujó el armario contra la entrada mientras lloraba desesperadamente. Entonces escuchó la voz otra vez, del otro lado. Claudia era la voz de su abuelo, suave, cariñosa, como cuando ella era niña. Abre la puerta, pequeña. Claudia comenzó a temblar más fuerte, porque una parte de ella quería abrir. Quería creer que era él. Entonces recordó el funeral. Recordó verlo dentro del ataúd, muerto, pálido, con los ojos cerrados. La voz cambió de inmediato. Se volvió grave, podrida. Abre la maldita puerta. El golpe hizo temblar toda la habitación. ¡Bum! Otro golpe. ¡Bum! La madera comenzó a partirse. Claudia miró alrededor buscando algo. Entonces vio una vieja caja debajo de la cama. La misma caja que su abuelo nunca le permitió tocar. La jaló rápidamente. Dentro había fotografías antiguas, recortes de periódico y una libreta negra. La abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de símbolos extraños. Después encontró una fecha, 14 de octubre de 1978. Y debajo, escrito con tinta temblorosa, hoy escuché los golpes por primera vez. Claudia sintió un nudo en el estómago. Siguió leyendo mientras los golpes continuaban destrozando la puerta. Encontré la entrada debajo de la cocina. No era un sótano. La casa ya la tenía cuando compré el terreno. Otro golpe estremeció el cuarto. La madera comenzó a abrirse. Algo negro y viscoso empezó a filtrarse por la grieta. Claudia siguió leyendo desesperadamente. Escuché voces de personas muertas. La cosa aprende sus voces. Te llama con las voces que amas. Pero nunca debes dejarla salir. Claudia levantó lentamente la vista hacia la puerta. La criatura dejó de golpear. El silencio fue absoluto. Y entonces, una voz pequeña habló desde afuera. La voz de una niña. Mamá. Claudia sintió que la sangre se le congelaba, porque ella reconocía esa voz. Era Sophie, su hija. La hija que había muerto hacía 3 años en un accidente automovilístico. Las lágrimas comenzaron a caerle inmediatamente. Mami, tengo miedo. Claudia se cubrió la boca. No, no podía ser. No podía. Pero la voz sonaba exactamente igual. Incluso el pequeño tartamudeo que Sophie tenía al llorar. Déjame entrar. La puerta se arañó lentamente.
Está oscuro aquí afuera. Claudia comenzó a quebrarse. Todo dentro de ella quería abrir esa puerta, escuchar una vez más a su hija, verla, abrazarla. Entonces recordó otra línea del diario. No importa quién te llame, no importa cuánto la extrañes. Si abre la puerta, entra. La respiración de Claudia se volvió agitada, y en ese instante escuchó algo debajo de la cama, un sonido húmedo, muy cerca. Lentamente miró hacia abajo y vio dos ojos abiertos observándola desde la oscuridad. No estaba afuera, la cosa ya estaba dentro del cuarto. Capítulo 3. La puerta bajo la tierra. Claudia dejó escapar un grito y cayó hacia atrás. Los ojos debajo de la cama no parpadeaban, eran completamente negros, profundos, como agujeros abiertos en un cuerpo que no debía existir. Entonces la cosa comenzó a salir lentamente. Primero unos dedos largos y torcidos, después unos brazos demasiado delgados, y finalmente el rostro de Sophie. Claudia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era su hija, la misma carita, el mismo cabello oscuro, la misma pijama rosa con pequeños conejos blancos. Pero había algo mal, algo terriblemente mal. Su sonrisa era demasiado grande y sus ojos no tenían alma. «Mami», susurró la niña, «¿por qué me dejaste sola?» Claudia comenzó a llorar desconsoladamente. «Tú no eres Sophie». La niña inclinó lentamente la cabeza. El cuello tronó como ramas secas. «Entonces mírame bien». La piel de su rostro empezó a abrirse lentamente, como papel húmedo rompiéndose. Debajo no había carne, solo oscuridad, oscuridad viva. Miles de pequeñas bocas moviéndose dentro de ella, susurrando, llorando, gritando. Claudia retrocedió hasta chocar contra la pared, mientras la criatura seguía saliendo de debajo de la cama. Su cuerpo era enorme, demasiado grande para haber cabido ahí. Parecía una mezcla imposible de personas unidas entre sí, rostros atrapados dentro de su piel, manos brotando de su espalda, piernas dobladas al revés. Y todos esos rostros murmuraban cosas distintas al mismo tiempo. «Ayúdame, tengo frío, no la dejes abrir, corre». Entonces, la criatura habló con la voz de su abuelo. Ya encontró otra entrada. La puerta del cuarto explotó. Las tablas salieron disparadas. La oscuridad del pasillo parecía respirar. Y desde abajo, desde la cocina, comenzó a escucharse algo peor. Algo gigantesco moviéndose bajo la casa. Toda la estructura tembló violentamente. Las paredes comenzaron a agrietarse. El suelo se hundía lentamente. Claudia miró la libreta otra vez. Las últimas páginas estaban arrancadas. Solo quedaba una frase escrita con desesperación. «Si escucha tu nombre, ya te encontró». Entonces, algo susurró desde toda la casa al mismo tiempo. «Claudia». La voz venía de las paredes, del techo, del piso, de adentro de ella. La criatura sonrió y el suelo del cuarto se rompió. Claudia cayó gritando hacia la oscuridad. La caída pareció interminable. Golpeó tierra húmeda y sintió un dolor insoportable en el brazo. Cuando levantó la vista, entendió todo. Debajo de la casa sí existía un sótano, uno inmenso, antiguo, mucho más viejo que la propia casa. Las paredes estaban hechas de tierra negra mezclada con huesos humanos, miles de huesos. Había cruces colgadas al revés, símbolos tallados con uñas y cadenas oxidadas incrustadas en el suelo. Entonces vio las fotografías, pegadas por todas partes, personas desaparecidas, décadas enteras de rostros, niños, mujeres, familias completas, y al final del túnel, una puerta enorme de madera, respirando, sí, respirando, como si estuviera viva. Cada vez que se inflaba, podían escucharse gritos detrás de ella, miles de gritos. Claudia comenzó a arrastrarse lentamente hacia atrás, pero alguien sujetó su tobillo. Una mano humana salió de la tierra, luego otra, luego decenas. Cuerpos enterrados comenzaron a emerger lentamente alrededor de ella. Personas pálidas, con la piel cubierta de tierra, moviéndose como marionetas rotas. Todos tenían los ojos completamente negros.
y todos repetían la misma frase. Él quiere salir. La puerta comenzó a temblar. Los clavos saltaron solos. Las cadenas empezaron a romperse una por una. Entonces Claudia vio algo grabado sobre la madera. Una frase, tallada profundamente. No abrir después de la muerte del guardián. Y lo entendió. Su abuelo nunca protegió la casa. Protegía esa puerta. Él era el guardián. Y cuando murió, la cosa quedó libre. La puerta explotó hacia adentro. La oscuridad salió primero. No era sombra, era algo vivo, algo imposible de describir. Algo tan enorme que el cerebro de Claudia no podía comprenderlo completamente. Solo veía partes, ojos abriéndose en todas direcciones, bocas humanas incrustadas en carne negra, brazos interminables arrastrándose por las paredes. Y una voz tan profunda que hizo sangrar sus oídos. ¡Hambre! Todos los cadáveres comenzaron a arrastrarse hacia Claudia. Ella gritó desesperadamente mientras la sujetaban de piernas y brazos. La criatura gigante descendió sobre ella lentamente, y justo antes de tocarla, la voz de su abuelo sonó una última vez, muy lejos, muy débil. Perdóname. Entonces, las luces de toda la casa se encendieron de golpe. La tormenta cesó, y la casa quedó completamente en silencio. 3 días después, la policía encontró la vivienda vacía. No había señales de Claudia, ni rastros de que alguien hubiera vivido ahí recientemente. Pero uno de los oficiales encontró algo extraño en la cocina, detrás de la alacena. Una pequeña puerta de madera, vieja, cubierta de arañazos. El reporte oficial afirma que no existía ningún sótano bajo la casa, pero el oficial que revisó aquella puerta renunció una semana después. Nunca explicó por qué. Solo repetía lo mismo cada vez que alguien le preguntaba. Escuché a mi esposa llamándome desde abajo, aunque ella llevaba muerta más de 10 años. Y algunas noches, cuando la lluvia cae exactamente a las 2:13 de la madrugada, los vecinos aseguran escuchar golpes bajo la tierra. Toc, toc, toc.